Esta semana la Asamblea Nacional de Diputados finalmente aprobó en tercer debate el proyecto de ley de reformas a la Caja del Seguro Social. Con algunos traspiés, considerando que el proyecto ya estaba aprobado en segundo debate, demoró la aprobación en tercer debate e incluso detectaron un error, un asunto de fecha solamente, pero que prolongó esta aprobación por 2 días más. Las bancadas se quejaron de que algunas modificaciones se presentaron de último minuto. Hablaremos de eso aquí en El Radar. Además, el padre de la criatura, que es el director de la Caja del Seguro Social, estará con nosotros abordando los retos que enfrenta con la nueva ley del Seguro Social. También, a final de la semana, Donald Trump, y una publicación de NBC, relata que le habría pedido a sus generales un plan para aumentar la presencia militar en Panamá. Ya cumplió 50 días en el poder el nuevo presidente de los Estados Unidos. Daniel Sobato, nuestro analista internacional, estará compartiendo con nosotros sus impresiones sobre este tema. Amigos de todo el país, muy buenos días, bienvenidos a Radar. Ha sido aprobado, señora Presidente. A la firma, señora secretaria. Dino Mon es el director de la Caja de Seguro Social. Qué bueno tenerlo acá. Hemos hecho varios programas desde que se presentó la propuesta. Recuerdo, en esa se contemplaba un aumento en la edad de jubilación, se contemplaba un aporte del Estado, se contemplaba un aumento de la cuota patronal. Aquí estuvo el ministro Chapman, estuvo el ministro de Salud, lo hicimos en el otro estudio. Ahora la Asamblea ya aprobó en tercer debate una propuesta, director, distinta de la que ustedes llevaron. ¿Podemos entrar por ahí un poquito? Buenos días, bienvenido al Radar. ¿Qué tanto cambió la propuesta de ustedes versus la que salió esta semana de la Asamblea? Bueno, buenos días a todos en Panamá. Sí, han sido 4 meses importantes en esta, digamos, caminar hacia un proyecto de ley que en principio busca, como todos, darle a los panameños un futuro de la mejor clase y particularmente en materia de protección social, la mejor protección social que haya, ¿no? Por supuesto, el proyecto de ley no fue aprobado como el Ejecutivo lo presentó. El Ejecutivo indudablemente presenta un proyecto con 4 patas, un incremento en la edad de jubilación, un incremento en la cuota patronal, un aporte extraordinario de parte del Estado de forma importante y creciente cada año, y un mejor desempeño de las inversiones. Todos los elementos se dan, pero la edad de jubilación, por supuesto, no es aceptado. Y, por supuesto, esto lleva a que el proyecto, si se mantuviese de esta manera, independientemente de que haya un compromiso por ver el tema de la edad de jubilación en 6 años, pero si se mantiene sin incremento en la edad de jubilación, esto lleva ya no a una sostenibilidad de manera indefinida, como la había planteado el gobierno para todos los panameños, sino una sostenibilidad de unos 35 años, como técnicamente se han hecho las corridas, es lo que duraría si se dan todos estos elementos, pero no se da el incremento de la edad de jubilación. Sin embargo, algo interesante, porque esta es la ley que social y económicamente es posible en este momento, y principalmente creo que posible, Eduardo, porque esta administración ha recibido pues una serie, por supuesto, de entidades a administrar que tienen mucho pasado con mucha historia no necesariamente halagüeña, en donde no hay confianza. Y por más estudios que se presentaron, desde estudios de la OIT, estudios de la propia Caja del Seguro Social, del Banco Mundial y de diferentes sectores, a pesar de que todos los estudios decían que había que incrementar la edad de jubilación, no se creía. Usted nos presentaba un escenario donde la edad de jubilación está en 62 años, ¿no? Sí. A 65 años el Estado tenía que poner como 940 y tantos millones de dólares. Si se aumentaba a 64, creo que eran como 1.100 millones de dólares, a 63 como 1.200 y en 62, o sea, si no se aumentaba, 1.500 millones de dólares. ¿Hay que poner 1.500 millones de dólares? Hombre, desde el punto de vista técnico, si no se va a incrementar la edad de jubilación, hay que poner 1.500, pero se están poniendo 966. ¿Ok? Entonces, es importante, la brecha es grande. Pero recuerde que en la propuesta del gobierno se tenían 7 años en donde había
de alguna manera un colchón, porque todas esas personas que le faltaban 7 años para jubilarse, no se les iba a incrementar la edad de jubilación. 7 más 3, porque si se aumentaba 3 años, el primero iba a entrar dentro de 10 años, digámoslo así. Entonces ese colchón se aprovechó dentro de esta ley para eliminar todos los procesos de desconfianza que habían, Eduardo, y hacer un sistema recursivo que cada año pudiese mandar al público a través de la propia legislación y la transparencia que la misma indica, resultados contundentes por entes independientes de cuál es el desempeño técnico de la institución y cómo afecta la edad de jubilación. Eso se va a hacer por 6 años y al culminar el sexto año, una comisión tripartita evaluará la conveniencia o no, y totalmente técnica, en donde participa la Academia Internacional, participan de las mejores firmas internacionales y participan firmas de organismos en donde la Junta Directiva, representando los trabajadores, ese proceso va a elegir, a través de un proceso, por supuesto, de contratación pública, ese último miembro, y entre los 3 se tienen que poner de acuerdo para saber si la edad o no es un elemento definitivo para el futuro de la seguridad social. Y allí tú me dirás si la Asamblea, después de tener de manera consecutiva tantos estudios y uno contundente, no va a tomar la decisión que debe ser la propia para el ¿Es país. la Asamblea de nuevo? Es la Asamblea, por supuesto. Es decir, ¿el estudio es vinculante? Recuerda O que la comisión dice, hay que aumentar la edad de jubilación, la Asamblea puede decir, no, no aumentamos la la jubilación. comisión lo que hace es recomienda. Uno no puede, por la Constitución, hacer vinculante algo que la propia Constitución le dice a la Asamblea de Diputados que tiene que estudiarlo. Eso es una ordenanza. Nadie puede enviar un proyecto a la Asamblea para imponerlo como soberano cuando es la Asamblea de Diputados la que tiene la soberanía y la responsabilidad de análisis. Pero es muy claro, ante estudios tan contundentes, sería muy, muy difícil pensar que una asamblea actuaría ahí sí de manera irresponsable, porque ya vas a tener 6 años de información. Decía el presidente de la República, y me gozo con esa frase, gobernar es decidir, pero decidir correctamente con la información correcta. Y eso yo lo que creo que la información va a ser en ese momento decisorio en 6 años más adelante. Pero por lo pronto no ha cambiado nada. No se aumenta la edad de jubilación. No se aumenta, pero más que eso, Eduardo, no le cambia a ninguno de los panameños del sistema exclusivo de beneficio definido. Tú y yo estamos en ese sistema, no le cambia nada. Nos jubilaremos tal cual como ese sistema indica. ¿A quién le cambia? Le está cambiando solo a los nuevos entrantes y aquellos del sistema mixto que en 7 años comiencen a jubilarse, y esos pasan al nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria que le va a generar mayores beneficios de jubilación que los que tienen ahorita. Yo sé que usted no es el ministro de Economía y Finanzas, pero ¿cuánto ponía el Estado antes de estos 900 millones que tendría que poner ahora? Muy claro, el Estado estaba poniendo 140 millones más 20.5 adicionales para fluctuaciones en las tasas de interés, en total 160.5 millones. O sea que el Estado necesita 800 millones de dólares más. Por supuesto. Pero no llega hasta 1.500, que era lo que se planteaba por no aumentar la edad de jubilación. Recuerde que lo que se está haciendo es planteando todas las demás variables, excepto la edad de jubilación. Es decir, el Estado se sigue comprometiendo con el aporte que iba a dar de su solución. Él iba a poner... ¿De dónde va a sacar el Estado los 800 millones? Bueno, por eso digo, yo sé que usted no es el ministro de Economía, pero yo creo que ¿tiene de dónde? hemos oído muchas veces al ministro y a los viceministros explicar que una parte importante de esos fondos vienen en la ley de responsabilidad fiscal. Se definió que parte de los ingresos que aportaba el canal, de los excedentes del canal, directamente al erario público, en vez de ir a las arcas totales, va a ir a la Caja del Seguro Social. Se va a destinar unos 360 millones de dólares a esto. Hay programas, por supuesto, de eliminación de los incentivos fiscales en ciertas áreas que también se están utilizando para esto. Y, por supuesto, la misma constricción del gasto que el país va pues, a tener en ciertas áreas, producto de esa buena práctica de administración, va a hacer que salgan los fondos para poder aportar este año los 966 que se necesitan para poder pagar las jubilaciones a toda nuestra población de pensionados, ¿no? ¿Se escalonó el aporte del patrono?
Sí, por supuesto. El aporte Era del patrono 3% en la propuesta de ustedes. era 3% inicial y se escalonó poniendo 1% primero los 2 primeros años, después 2% más los 2 años siguientes, hasta llegar al 3 al quinto año. Al ¿Ok? quinto año entonces sería para el 3%. Exactamente, así es. Fueron en la presidencia de la República, se escuchaba a las personas que fueran a presentarse allá. Estaba el señor Bustamante y de acuerdo daba unas conferencias. Esto llegó a la Asamblea. En la Asamblea, en sesiones extraordinarias, prácticamente no se debatió, sino que hubo 2 meses de gente presentándose allá. Criticaban que usted tenía un letrerito de cierto o falso. Una señora hasta cantó décima. A ver, yo vi de todo allí, pero de lo que se planteó allí, ¿qué tanto se incluyó en la ley que tenemos el día de hoy? Bueno, la verdad es que se hicieron inclusiones importantísimas. Yo me siento, de verdad, de las cosas que a mí más me impactaron, primero es haber aprendido a convivir con 71 diputados, cada uno comprometido con su circuito. Al principio no entendía mucho la dinámica ni del por qué a veces pensaban como pensamos, y estando con ellos y viendo las preocupaciones, uno comienza a entender esas voces vivas que hablan a través de ellos. Y la verdad es que salieron cosas importantísimas como esa defensa que tiene que tener una institución que se debe al asegurado para darle la calidad de atención. El tema del observatorio y puesto al mayor nivel en la Caja del Seguro Social. El tema de la desvinculación de aquellos colaboradores que no traten humanizadamente, que no cumplan con sus horarios de atención de la manera correcta. Todo eso sale de una asamblea para darle de verdad la redondez y completez a un proyecto que debe de garantizar hacia futuro confianza para todos los panameños, principalmente, Eduardo, en la parte de salud. Por primera vez tengo una junta directiva independiente, una junta directiva que va a trabajar junto con su director general para transformar la Caja del Seguro Social. Y no se reelige, y ¿no? que no se reelige, pero que además es la que define todos estos temas de recursos humanos para eliminar justamente toda aquella grasa que no está funcionando dentro de la institución. Eso no pasaba antes. Antes todos los procesos tenían que pasar por consenso de 27 sindicatos. ¿Tú te imaginas? Nunca pasaban. Y por supuesto los asegurados no recibían la atención que debían, ¿no? ¿Aumentó la cuota? La cuota obrero patronal, por supuesto que aumentó. ¿Pero qué aumentó? O sea, ¿aumentó la cuota, la patronal? La patronal, acuérdate que la obrera no. La patronal aumentó 3%, pero de forma escalonada, como ya expliqué, 1% los 2 primeros años, 2% los 2 siguientes, hasta el 3%. Yo entiendo las razones económicas o incluso las políticas para no aumentar la cuota de la parte del trabajador. Creo que es 9.75% algo que se paga. ¿Por qué no se aumentó la densidad de las cuotas? 240 cuotas es lo que se paga ahora. ¿Eso por qué no se contempló ni en la propuesta de ustedes ni en las modificaciones? Porque cuando tú planteabas cualquier tipo de reforma que tocara a los beneficios o la estructura de los trabajadores, se hablaba de una reforma paramétrica. Entonces, nadie quería paramétricas. ¿Te acuerdas que todo el país decía no a las paramétricas? Entonces, buscamos cuál era la paramétrica que menos impacto tenía en la mente de la gente, pero que mayor impacto económico iba a ser dentro del sistema. Y encontramos que la variable que valía la pena introducir era la variable de la edad, porque el tema de la densidad no le hacía mucha cosquilla al asunto, cuando realmente necesitabas 25 años de la densidad y la gente solo quería una densidad de 20 años, Eduardo. Entonces, al final tenías que buscar qué variable podía morder al problema de manera correcta para crear suficiencia. Y la variable que crea suficiencia o es el aporte estatal o es la edad de jubilación, ¿no? ¿Qué hay del 60% de retorno garantizado? ¿En qué quedó? ¿Eso se introdujo también? Sí, claro. Se introdujo una variable para darle, ahora sí que tranquilidad a la gente. Las cuentas individuales las demonizan, pero ya he explicado 1000 veces, y lo digo aquí a todos los panameños, la cuenta individual genera una mejor tasa de reemplazo, es decir, mejores pensiones que los sistemas tradicionales. El problema es que en la mentira de ciertos sectores hacen los cálculos matemáticos de forma equivocada. Todos los cálculos dicen que la gente entra a trabajar a los 45 años y se jubila a los 65, en los modelos que tenía. Nadie entra a trabajar a los 45 años, tú entras a los 19, 25, 22, te quedas 40 años en el sistema y dentro de esos 40 años cotizas 20. Esa es la manera en que se tiene que hacer el cálculo, porque la tasa de interés
juega un papel fundamental dentro de eso. Cuando haces el cálculo correcto, le espetas en la cara a todo mundo que la tasa de reemplazo sale muchísimo mayor del 60%. Entonces, para que ya no hubieran problema y vieran que el gobierno no tenía, ni tampoco la caja, ningún temor de presentar un sistema de cuenta individual, porque generaba tasas de pensionamiento correcto, se dijeron, si se cumplen todas estas características, por supuesto que se va a cumplir el 60%. Si ese no es el tema es que no trates de jugarle vivo al sistema. Porque hay gente que ya tú sabes, cotiza solo los últimos años y simplemente pone todas las cuotas de valor $1 o $5 cada mes, sí, y los $1.000 de salario los pones al final de la vida. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es que el sistema sea cada vez más deficitario y hay gente que sabe darle la vuelta al sistema. Entonces, lo único que se dijo es que no se le dé la vuelta al sistema. Si usted hace las cosas consistentemente, independientemente, Eduardo, que hayan momentos en donde no trabaje, el sistema te va a generar tasas correctas de reemplazo. La última vez que hablamos, todavía no estaba esta ley, se había eliminado el tope de $2.500 en la jubilación. ¿Eso se eliminó? ¿Se mantiene? ¿Los que se jubilan con el sistema viejo sí llegan a eso? ¿Los otros no? Claro, todos los que quedan en el sistema de beneficio definido tienen las reglas del sistema de beneficio definido que les daba la ley 51. ¿Querían ese sistema? No hay ningún problema. A 600.000 personas que todavía no se han jubilado no les cambia nada. Siguen con su propio sistema. El que tiene, particularmente Dino Mon, que tiene un tope de $2.500, me explico. Pero si tú estás en el nuevo sistema o te cambias al nuevo sistema, ese tope no necesariamente ya se mantiene porque puedes tener pensiones mayores. Claro, tienes que hacer el cálculo porque hay una fórmula en donde nada más se te toman los salarios hasta $2.500, pero con el interés compuesto que se ha generado y que se acredita y el que generarás hasta la edad de jubilación, puede que tengas jubilaciones de $3.000 o más. Por ejemplo, un práctico del canal, gente que... Un diputado. A ver, un diputado que se reelige va a meter 10 años ganando $7.000. Sí, o 15 años. Le tocaría una jubilación como de $4.000 y tantos si fuera el 60%. Claro. Pero como hay una jubilación máxima... De 2.500, si estaba en el sistema de beneficio definido, quedaría en 2.500. Pero si se cambia y hace su cálculo y ve que le conviene, tiene 12 meses para cambiarse y puede que reciba una jubilación mayor. Dependiendo. Pero hábleme de eso de los 12 meses para cambiarse. Sí, a todo el que está hoy en el sistema de beneficio definido y el sistema mixto, se le da la posibilidad en los 12 primeros meses de la reforma de cambiarse al nuevo sistema. Que valide si le da un mejor cálculo de pensión el nuevo sistema y si es así, que se cambie. Recuerde que ya tenemos las herramientas de Mi Caja Digital. Me puedo meter en la aplicación y ver qué jubilación me conviene más o no. Exactamente. La Caja Digital te da todas las cotizaciones que has hecho y te proyecta las que vas a hacer. O tú puedes poner la proyección y ver cuánto te da el sistema actual y cuánto te va a dar el nuevo. En el 2005, cuando se reformó la ley de la Caja del Seguro Social, recuerdo que me preguntaron si me quedaba en el sistema viejo o me cambiaba para el sistema nuevo. No todo el mundo tenía esa opción, pero los que teníamos ya una cantidad de cuotas dentro del sistema, por ejemplo, yo tengo número de seguro social, que no es mi cédula, porque estoy en el sistema viejo. ¿Yo pudiera ahora cambiarme dentro de 12 meses de sistema? Sí, por supuesto. La ley así lo prevé. Eso fue una de las mejoras del primer debate. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. El que tiene 61 años hoy, que ya está para jubilarse el otro año. El que no se ha jubilado puede, en los 12 primeros meses de vigencia de la ley, hacer su cálculo y ver qué le conviene. Ese de 61, si se cambia, es porque cuando hace su cálculo le da mejor y puede hacerlo sin ningún problema. ¿Dónde se averigua eso? Me dijo que en la aplicación. Lo puedes hacer en Mi Caja Digital, pero esa es una de las cosas muy bonitas que siempre pasa en cualquier reforma. Ahora, una de las cosas que tiene que hacer la Caja del Seguro Social es abocarse a ese proceso educativo, a estar con el asegurado y enseñarle cómo maximizar los beneficios que va a obtener de esta preciosa institución de seguridad social. Así que tenemos un año y medio muy intenso en materia educativa y de estar al lado para que Eduardo, Dino y todos los panameños puedan hacer sus cálculos y puedan con confianza saber qué es lo que más le conviene. Dejemos la jubilación. ¿Cómo va a rendir esa plata? ¿Se pone en manos de los privados el dinero de los asegurados, director? Qué increíble, ¿no? O sea, yo lo escucho todos los días y me lo dicen. Es que es increíble. BlackRock va a manejar la plata del Seguro Social. Es increíble. Por eso decía una diputada, lean el proyecto de ley. Porque si creemos todo lo que nos dicen, estamos creyendo necesariamente pura falsedad. No va la plata del seguro del sector privado. La plata se queda en el sector público, como siempre ha tenido. No se privatiza ningún fondo.
Lo que dice el proyecto de ley es, se puede llegar a externalizar hasta el 10% de los fondos en inversión para que tú utilices entes externos que te permitan ir a los mercados a buscar instrumentos que te rinden mucho más. Por ejemplo, si tú quieres ir a comprar instrumentos de BlackRock, la caja por sí sola no puede acceder a ese mercado. De hecho, hay algunos brokers que tampoco pueden acceder a ese mercado porque esos instrumentos los tienen ciertos terceros que se llaman administradores de inversiones. Entonces, si tú quieres ese instrumento porque rinde 9%, pues la única forma es que puedas contratar los servicios de estos administradores. Entonces se dice que hasta el 10% de los fondos, si la caja así lo dispone, puede contratar administradores externos que le permitan llegar a la obtención de esos fondos. Pero es la caja la que hace efectivamente el proceso. ¿10% de cuánto estamos hablando de plata? Bueno, hoy de 10.000 millones, que es más o menos lo que hay en las reservas. 10% serían 1.000 millones. O sea, 10.000 millones es lo que existe hoy en las reservas del sistema mixto, que ahora que se junte con todo, más o menos es lo que va a quedar en el sistema global de reserva. El 10% de eso serían 1.000 millones, ¿me explico? Entonces, sobre 1.000 millones, tú puedes ir y comprar instrumentos en el extranjero. Los otros 9.000 millones en el Banco Nacional, Caja de Ahorro, lo que siempre ha hecho la Caja del Seguro Social, ¿me explico? Y de hecho, no es que la ley hoy, 51, no le permite a la Caja hacer lo mismo, simplemente que era vía reglamentación y no vía legislación que se hacía. Hoy en el plan anual de inversiones, la Caja del Seguro Social podía plantear la Junta Directiva, oye, necesitamos comprar, como lo hace el CIACAP o como lo hace el FAD, necesitamos comprar estos instrumentos y hay que hacer un proceso de licitación pública para minimizar los honorarios de quienes van a gestionar esto. Y se hace el proceso de contratación para que se compren instrumentos de cierto tipo. O sea que puede que tengamos 1.000 millones ganando 8% de interés y los otros 9.000 millones ganando 3%. Puede ser. Así de simple. Entonces, eso es lo que se busca, la mejor asignación de los recursos para tener una tasa, como dice la ley, esperada de 5.5%, que es lo que se está buscando con este nuevo balance de inversiones, pero que todo lo controla la Caja del Seguro Social, que no se privatiza nada y que lo único que se le ha dado es reglas muy claras para no hacer las cosas equivocadamente y que la Junta Directiva tenga la facilidad de producir un reglamento cónsono con lo que debe de ser las inversiones de una entidad que debe de proteger los fondos de los asegurados, ¿no? El tema de la Caja de Seguro Social como, no sé si llamarlo banco, el programa de hipotecas, etcétera, ¿prevalece? ¿Eso se elimina? ¿Cómo queda ese asunto? El programa de hipotecas continúa, y el programa de préstamos personales a jubilados continúa en una menor escala. La ley propone un 5%, hasta un 5% de los fondos invertibles de la Caja del Seguro Social destinados a este proceso, pero 500 millones entonces, de los 10.000, porque usted me dijo que son 10.000 millones. Exactamente, lo que hay hoy, ¿no? Pero se puede de alguna forma decidir que sean 50, decidir que sean 60, hasta el 5%, pero con mucha cautela, porque si bien es cierto, algo que quedó en el diálogo muy claro para todos los diputados es zapatero a su zapato. Si estamos hablando de préstamos personales, tenemos el Banco Nacional, tenemos la Caja de Ahorro. Yo prefiero 1000 veces participar en un sindicato con el Banco Nacional y la Caja de Ahorro de segundo piso. Y que ellos, claro, sean los que presten, porque ellos son los que saben hacer las cosas mejor que nosotros y efectivamente buscar a través de esta alianza la mejor tasa para esos jubilados y esos asegurados en términos de sus hipotecas, que les permita sentir que están teniendo un beneficio, pero no nosotros participar directamente. La ley dice que lo puedes hacer, pero también puedes hacer efectivamente la otra figura. La Caja tiene que buscar esa combinación o esa alquimia que permita dar una tasa conveniente al que está en su etapa de estar acumulando y que no sea jubilado, y al jubilado, porque es que hay como tú sabes, hay un proceso un poco complejo, porque el que está todavía sin jubilarse quiere que le des el mayor retorno, pero el que está jubilado y quiere un préstamo, quiere el préstamo a la tasa de menor interés. Entonces la pregunta es cómo tú combinas esas dos cosas. Siempre pierde la Caja, y el que pierde, efectivamente, el rendimiento es el programa de administración, que es el que se lleva la pérdida, ¿no? Dejemos el tema financiero por un lado. Salud. Leía un tuit ayer, una mamografía de mi mamá está esperando 8 meses para recibir respuesta. Algo de la ley
plantea los temas de salud y la atención para que haya medicinas, para que haya los instrumentos. Alguien tenía que hacerse una, no sé, mamografía o un examen de esto con contraste, y resulta que hay el equipo en la ciudad de Pero no la hay salud contraste. de última tecnología, el superaparato que te toma la foto por dentro, pero no hay el químico que se tiene que tomar la persona antes de hacerse el examen. Sí, yo tengo que decir con mucha sinceridad, porque no hay otra manera de decirlo, que nosotros cuando llegamos a la Caja del Seguro Social hace 4 meses teníamos tantas puertas que no se habían podido cerrar y que necesitaban, por supuesto, atención inmediata, principalmente las cirugías de corazón, todos los problemas que tenían que ver con ortopedia mayor, los temas pediátricos, los temas de cáncer, los temas de abastecimiento de medicamentos, que quisiera yo tener una varita mágica, Eduardo, para en 4 meses poderlos resolver todos. Hicimos la mayor licitación que se ha podido hacer en un momento determinado, todavía estamos luchando porque los proveedores entreguen, porque uno lo compra y después te quedan mal y termina uno siendo el responsable de 22 Y aunque lo renglones. penalices, igual si no tiene la Igual, medicina si no le lo sirve tiene, de nada. no le sirve de nada al público. Los medios de contraste se licitan, pero no se entregan. Nos hacen favores a veces para darnos fiado el tema, pero no hay suficiente, porque por alguna u otra razón no se entregan a tiempo o no se compran a tiempo. Entonces nos dedicamos a hacer lo que era más urgente. Tú ya no ves problemas de corazón, la gente no se nos está muriendo, no hay un marcapaso en el país que no se haya puesto, me explico. Tenemos, ¿Ahora mismo es así? ahorita mismo es así, no hay un solo marcapaso que no se haya puesto. O sea, ¿Me explico? no hay nadie esperando marcapaso. No hay nadie esperando marcapaso. Las operaciones que están esperando de cirugía cardíaca, tanto de operación de corazón abierto o, por supuesto, stents y cualquier otra de esta naturaleza, tienen los 15, 20 días de preoperatorio, etcétera, etcétera, pero están al día. Las operaciones de huesos largos están al día. Estamos trabajando insistentemente en tratar de poner al día todas las cataratas, todo el tema de la cataratón que ha sido complicado, después podemos hacer un programa para hablar de eso, y todo el niñotón que también teníamos cirugías de niños. Pero indudablemente el tema de los laboratorios, el tema de los medios de contraste, que son importantes, venían en la cola y hay que ir trabajándolo. Entonces ahora el director de la Caja del Seguro Social y su equipo, ahora que ya se puede sentar a calentar la silla, tiene que poder en corto tiempo brindar todas esas cosas que la gente hoy necesita que se resuelvan. El tema del director, a ver, yo no creo que un director de la Caja de Seguro Social tenga que ver un foco quemado en el seguro de calle 17. ¿Usted todavía está en el seguro de calle 17? Ahí estoy toda la mañana. ¿Sirven los ascensores o...? 2 sirven, 2 no sirven. Y yo me obligo todos los días que llego a las 6 de la mañana y que veo a todos los asegurados esperando, subo 4 pisos. Pero todos eso los voy, días. ¿por qué un tema como un ascensor, el director tiene que resolver un tema de un ascensor? Bueno, o los estacionamientos de la JJ Vallarino, ¿no van a terminar ese edificio algún día, director? Espero que sí. ¿En qué etapa está? Bueno, yo creo que está como en un 80%. Ah, pero están ya. trabajando allí. Sí, Ok. por supuesto. Pero, 10 por años, ejemplo, ¿cuántos años lleva el edificio? Creo que ¿Qué más. ¿Qué te puedo decir? Yo llegué y agarré Sí. la obra y la hemos puesto a caminar. Pero, por ejemplo, el tema de los elevadores, la gente cree que es muy fácil. Los elevadores en la Policlínica Remón tienen tantos años que si yo los pongo y los reparo se van a caer y se va a morir gente. Entonces yo tengo que tomar una decisión que es la que a veces la gente no me entiende. O los cambio, pero se hacen a la medida y demoran 8 meses, y dejo los que pueden funcionar sin el peligro que eso pueda representar si abro los demás para todas las personas. Y las personas se molestan porque tienen que esperar un poco más. Pero yo les digo, si yo subo las escaleras, no las quiero subir porque quiero. Las quiero subir porque quiero recordarme cada mañana que tengo ese pendiente, pero que no puedo hacer nada hasta que realmente lleguen los elevadores. Cuando se pueden reparar, se reparan. Pero el problema de los elevadores es de todo el país. Yo tengo que cambiar... En el seguro de la transísmica, en el complejo. Yo tengo que cambiar casi todos los elevadores, pero ahí tuvimos, por ejemplo, temas importantes con la Junta Directiva para hacer, por supuesto, la contratación, para que aprobaran la contratación. Pero eso llegaba a Junta Directiva Por y supuesto, se frenaba. Todo. No es que se frenaba, se pedían más explicaciones y explicaciones y explicaciones, por ejemplo, porque entiendo, es una Junta Directiva nueva, no entiende cómo este proceso de desidia había sido tratado de la manera en que se había hecho en la gestión anterior, y por supuesto, si yo llego nuevo, quiero pedir todos los reportes. Iba a preguntar por el edificio ese de la Policlínica Remón, que es un edificio viejo ya también, pero a ver, el edificio del complejo
Yo recuerdo una vez yo cogí un taxi para el Seguro Social y el señor me pregunta el edificio nuevo o el viejo y yo vamos, los dos, Los dos están viejos ya, Los- la especializada ya, Sí, no es, los no dos es el están edificio viejos. nuevo. Yo leí alguna vez que con la Ciudad de la Salud, todo lo que había en el complejo se iba para la Ciudad de la Salud. La Ciudad de la Salud es una entidad que está para dar servicio a temas graves de cierto nivel y el complejo seguirá siendo el complejo, seguirá tratando enfermedades, por ejemplo, la parte geriátrica, que es tan importante, se trata en el complejo a nivel de Pero esos todas dos las edificios afecciones. están viejos y tampoco Sí. sirven los ascensores. Todo. Bueno, sirven algunos, estamos cambiando, ya se hizo ya la licitación, ya se van a, bueno, hay que esperar que lleguen los elevadores, se ha dado el mantenimiento correcto, pero indudablemente se requiere ir amoldando toda la estructura del complejo a la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Efectivamente, toda la parte de urgencia se tiene que rehacer, se tiene que rescatar, se está rescatando para que no haya ya todo ese aglomeramiento de camas, sino que todo el mundo pueda recibir un servicio excelente allí, pero el complejo seguirá operando para ciertos tipos de cirugías y operaciones y la Ciudad de la Salud operará para lo que está destinado. Ahora, tiene más sentido tener urgencias aquí en la Transísmica Por que supuesto. tenerla allá Ya en el tuviste cómo Centenario. han cerrado varias veces allá en la Ciudad de la Salud y cuando hay una urgencia como tú le haces, ¿no? Otro tema, en la ley se aprobó el asunto, esta palabra no me gusta mucho, pero ahora la usan, desvincular. Aquí estuvo, y yo no soy Baúl, lo voy a decir, y está grabado, el subdirector Bustamante cuenta que cuando era la pandemia, por razones de pandemia, mandaron a la mitad de la gente a su casa y que la caja del Seguro Social hasta funcionaba más rápido teniendo a la mitad de la gente en su casa. Wow. Cito a Bustamante, no lo estoy diciendo yo. No, si lo dice él es así. Sí. ¿Qué tanto vendrá ahora con lo que se aprobó en la ley que permite desvincular funcionarios y entendiendo, no lo ha dicho usted solamente, que hay un exceso de funcionarios en la Caja del Seguro Social? Bueno, yo creo que indudablemente el proceso de rendición de cuentas nos debe de alcanzar a todos. Viene desde la Junta Directiva bajando para todo el mundo. Y aquí el tema de las mentadas botellas se tienen que identificar y se tienen que acabar. El tema es que la ley después de 2 años te daba la estabilidad y podías hacer lo que sea, incluso maltratar a los asegurados. Y no había sanción, no había sanción en el reglamento, porque para que hubiese sanción tenía que el reglamento ser aprobado por 27 gremios, sindicatos. Así decía la ley 51. Eso fue un error. Tú no puedes, una institución que tiene que servir a un tercero, pasarla por definitivamente el tamiz de un tercero para poder tomar sus decisiones. Es una decisión de la Junta Directiva, por favor, de la institución. Nos salió mal en la ley 51, pero después de 20 años tuvimos que haber aprendido la lección y por eso se llenó la institución de gente que muchas de ellas efectivamente hacen su trabajo, son más los buenos que los malos, pero los malos pesan mucho dentro de la institución, restan a la institución y ellos van a tener que pasar por un proceso de evaluación, rendición de cuentas como todo el personal y quien no trabaje o no sea necesario su trabajo va a tener que ser desvinculado, ¿me explico? Entonces, esos son procesos que se lograron a través de esta nueva consulta que salieron, no de la propuesta de gobierno, tengo que decir, salió de la Asamblea y me siento supremamente orgulloso de que haya sido así, porque hoy podemos tener una junta directiva que va a poder apoyar de manera independiente todos los procesos de gestión en pro del asegurado. Eso no se tenía antes. Ahora, eso no Eduardo. cuesta plata. Bueno. Es decir, votar a esa persona no viene con una indemnización y unas cosas más. Mira, lo que sea efectivamente que tenga que pagarse a nivel de nuestra ley se tiene que pagar, pero ¿qué cuesta más? Tener a una persona improductiva, no dando el servicio ni llenando las expectativas de las necesidades. Yo creo que está muy claro que el costo para el asegurado es mucho más alto de mantener personal que no esté haciendo su trabajo. Si tenemos la misma cantidad de gente, pero todo el mundo enfocado en dar servicio, la institución va a ser maravillosa en un año. Ahora, mi percepción, Eduardo, es que yo no quiero hablar de las cosas que nosotros estamos haciendo. Yo quiero que mi asegurado hable de esas cosas. Es él el que tiene que validarlo y en eso me voy a abocar estos 12 primeros meses, a provocar que sea el asegurado el que valide cada una de las estrategias. Otra cosa importante, nunca se había dado chance a que los pacientes tuvieran una voz dentro de todos los procesos. Hoy día los pacientes son el objeto.
y tienen que estar dentro de nuestros procesos decisorios y tienen que ir orientando, por supuesto, los mismos. Así que yo creo que no tenemos excusa para fallar. Van a haber problemas de adaptación, no lo puedo negar, todo proceso de cambio trae, por supuesto, sus altas y sus bajas, pero yo creo que vamos a lograr una institución con el tamaño, con la calidad y con la expectativa de que los panameños van a recibir por aquello que pagan. Me voy a quedar con esa reflexión. Gracias a Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, por acompañarnos esta mañana en El Radar. Todos. Gracias, Eduardo. Amigos, esta semana la Asamblea aprobó ya en tercer debate el proyecto de reformas a la ley de la Caja del Seguro Social. Dos diputadas nos acompañan, la doctora Yareli Rodríguez y está Grace Hernández con nosotros para hablar un poquito de esos temas. Y tengo temas puntuales con cada una de ustedes y temas generales del Parlamento. Doctora Rodríguez, usted estuvo en la comisión donde llegó el proyecto de la Asamblea y donde se discutieron estas reformas. ¿Qué tanto cambió el proyecto del Ejecutivo? ¿Y qué tanto cambió lo que aprobó la comisión en primer debate que después llegó a segundo debate? Es decir, el proyecto tuvo varias transformaciones en el camino. Así es. Bueno, gracias por la invitación primeramente y buenos días. En efecto, lo que llegó a primer debate fue un proyecto totalmente diferente a lo que posteriormente salió. Hubo un cambio aproximadamente de un 90% en donde se trabajó en consenso por mayoría. Teníamos representación de diferentes bancadas, en donde hicimos debates internos, en donde decíamos, panameñista, me gusta este, RM, me gusta este, y entre nosotros mismos pudimos hacer ese texto único del cual yo me siento orgullosa, pero que desafortunadamente al final pues no se logró exactamente lo que nosotros decíamos, y es propio de la democracia y es propio del Pleno, pues que los diputados pudieran hacer sus modificaciones y salir lo que salió en este momento. Si bien es cierto, hubo mucho consenso en lo que establecía el Ejecutivo y lo que establecía la Comisión de Salud. Y en este te puedo decir que en este momento, de las 4 patas que establecía el Ejecutivo, que era el aumento del 4% del rendimiento, eso fue aprobado, el aumento escalonado para la cuota obrero patronal, que en su momento era, pues directamente nosotros logramos que fuera de forma escalonada, pensando siempre en la micro, pequeña y mediana empresa. También los 966 millones, que es el aporte que tiene que dar el Estado, también fue consensuado y aprobado. El único que no estuvimos de acuerdo fue en el aumento de la edad de jubilación, en el cual, pues obviamente, la mayoría de los que estábamos ahí y escuchando esa participación ciudadana, que aunque muchos digan que perdimos tiempo en todo eso, era necesario, era parte de la democracia y un derecho que tienen los ciudadanos a participar. Por otro lado, también fue importante que el proyecto original trajo que solamente iba a existir un subsistema para las pensiones y las jubilaciones. Dentro de acá del primer debate logramos hacer que la persona pudiera escoger, que se quedaran los 3 subsistemas, que se quedara el solidario, el mixto y el de capitalización, y que la persona que estuviera en el solidario pudiera decir me quedo, o sencillamente de acuerdo a sus cálculos pudiera decir migro, igual con el sistema mixto, porque para el subsistema de beneficio definido o el solidario, pues nosotros hemos dicho, hay tantas personas que estaban allí que se les prometió ese 60%, que por qué cambiarla ahora, y en el 2005 que hubo esa reforma que también fueron afectados, todas estas personas que estaban en el solidario, dijimos no más, que se queden ellos ahí y los que consideran que les va mejor que puedan migrar. Igualmente el mixto, en el mixto definitivamente que nos vendieron en el 2005 que era la panacea y que iba a resolver, resultó que en este momento es un fiasco total y a mí me preocupa muchísimo porque ahora en el 2027 van a venir las primeras jubilaciones y van a darse cuenta que estas jubilaciones tienen tasa de reemplazo entre 30 a 35%. Entonces, tú sabes, que la persona en este momento pueda decir, tú sabes, me quedo o migro al nuevo sistema también. ¿Y por qué no darle la oportunidad a las personas que quieren capitalizar y que se mantienen a lo largo de los años? Porque sí es bien sabido de que las personas en Panamá comienzan a trabajar desde los 25 años y se mantienen. Otros, o sea, habría que ver caso por caso, pero la mayoría de las personas se mantienen en esos años laborando y este sistema tiene la ventaja de que tiene ese interés compuesto en donde año tras año se va sumando y aumentando lo que tienes en capital más interés constantemente. Ahora, la ley estableció lo del mínimo 60%.
en lo que salió ahora final de la Asamblea. Eso no estaba así cuando salió de la comisión. No estaba así, fue algo que, por cierto, se introdujo en último momento también. Nosotros nos sentimos de verdad bien consternados porque al final se metieron algunas modificaciones que no fueron debatidas, y esto es importante decirlo, y esa es la razón del voto en contra, porque hay artículos ahí que daban durísimo a lo que nosotros habíamos hecho. Y yo quiero hacer, con la pregunta que me dijiste, cómo salió de primer debate y cómo Por terminó. ejemplo, lo del aumento a la edad de jubilación no llegó siquiera a segundo debate. No llegó, exacto. Eso Eso sí, de la eso- comisión de ustedes Exacto. salió sin aumento a la edad de Sin aumento de jubilación. la edad de jubilación. Sin embargo, de los 203 artículos que llegaron al Pleno, 115 se quedaron de lo que nosotros propusimos. Y yo quiero resaltar aquí, porque hemos sido tan golpeados nosotros como la bancada independiente, y yo quiero recalcar que los 115 artículos, la mayoría fueron propuestos y trabajados por nuestra bancada independiente. Y que me siento orgullosa porque yo creo que nunca ha habido una ley de la Caja de Seguro Social que tenga tanta transparencia, lucha contra la corrupción, las evaluaciones que vamos a hacer. O sea, trabajamos tanto en esto que yo siento que de verdad se hizo un buen trabajo y quedaron la mayoría de los artículos. Lastimosamente hubo uno, que es el sistema, y propiamente un artículo que personalmente, pues, definitivamente no podía apoyar, a pesar de que la mayoría de los artículos fueron consensuados y fueron llevados de forma mayormente transparente. Hubo un artículo que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue incluido en el último artículo. ¿Cuál fue ese artículo? El de la administración de los fondos. Nosotros, y eso fue ampliamente debatido, porque tú sabes, nosotros en primer debate estábamos ¿Cómo quedó? nosotros... ¿No estaba al principio siempre con un 10%? Mire lo que pasó. Nosotros en primer debate tratamos al máximo, teníamos PRD, tenemos RM, tenemos Panameño, tenemos Cambio Democrático, y teníamos pensamientos totalmente diferentes y propuestas. Desde regresar, que todo fuera 100% Caja de Seguro Social, hasta que el 100%, que fue lo que propuso el proyecto original, fuera administrado por administradoras de inversiones. Tras hablar y hablar, negociamos entre todos, tú sabes, vamos a hacerlo mejor, vamos a escuchar a todos. Ok, que la Caja de Seguro Social pueda administrar el 100% de este fondo de inversiones, que estamos hablando de billones de dólares. 10.000 millones. Y hagamos en este momento un 10%, o sea, démosle oportunidad a nosotros los asegurados de tener más rentabilidad, de tener esta ¿Y no quedó así? diversificación, pero nosotros habíamos puesto que de este 10% solamente 2% de cada uno pudiera destinarse a diferentes administradores de inversiones. Ok. Esto fue eliminado. Entonces, ¿Cómo con la quedó ahora? redacción que es que entiendo pusieron... que el 10% se va a administrar, o se puede, o sea, no está obligado a hacerlo, pero la Pero Caja de te Seguro deja la puerta abierta a que el director general podrá contratar a una o a varias intermediarios fuera varios. de mercado. Por supuesto, es que tú tienes Uno que solo crear la podría tener el 10%, competitividad. es lo que dice con usted. el 100%. Entonces, Ok. esto no puede ser. Aquí se está manejando demasiado dinero para que entonces solamente tengas la posibilidad de que una empresa pueda administrar todos esos fondos, ese 100% del 10%. Eso no puede ser. Y nosotros habíamos puesto eso y no se debatió, que eso es lo más triste, porque eso fue lo que metieron de última hora. Y entonces, ¿por qué no tuvimos ese tiempo también como todos para debatir y decir por qué sí, La por qué propuesta no? de usted era que 5 empresas pudieran, hasta por 5 empresas supuesto, manejar ese. por supuesto. O sea, que una sola no pudiera manejar más del 2%. Y eso fue una de las cosas más críticas, porque esta es la columna vertebral, los fondos, el manejo de los fondos, también, o sea, Sí. estamos hablando del aumento de la jubilación, pero el manejo de los fondos era algo vertebral en esta ley de la Caja de Seguro Social. Me quedo con eso por un momento y vengo acá, diputada Hernández, porque en segundo debate, después del primero, hay una propuesta de Moca como grupo que es la que establecía el tema de las botellas que hay en la Caja del Seguro Social. ¿Qué pasó allí? Bueno, nosotros desde el primer debate, y bueno, buenos días, y quiero aprovechar para reconocer el trabajo de mi colega, la doctora Yarelis, porque de verdad yo valoré esa apertura y yo discrepo con muchos que piensan que fue una pérdida de tiempo, porque eso que hablábamos de la que fue y cantó Mejorana y el que más me acuerdo que fue y rompió los papeles y dijo quién es el HP que hizo esta porquería y que lo dijo visceralmente. Así habla el pueblo, así habla la gente. Entonces tenemos que acostumbrarnos que cada persona va a hablar de forma diferente y nuestro trabajo como servidor público es escuchar y traducirlo en soluciones. Entonces, si estamos pensando que todo el mundo va a ir a hablar como ejecutivo, como técnico, así no funciona. Escuchar a la diversidad de la población que hay en un país. Reconociendo ese trabajo, y de verdad que agradezco mucho porque nos ayudó a
a afinar las propuestas, a mejorar lo que íbamos a hacer, en primer debate Moca presentó un paquete de propuestas. No fueron votadas, todas fueron algunas abstenciones y otras rechazadas, pero está bien, es parte de la democracia y es probable porque habían muchas otras arriba de las de nosotros, eso se entiende. Pero esto no es cuestión de molestarse, es cuestión de prepararse y participar. Así que nos organizamos para el segundo debate. En el segundo debate nosotros introducimos parte de las mismas, vimos que habían unas que ya medio que se habían afinado por allí, habían esencia de algo, y como hay que enfocarse para lograr objetivos, nosotros nos pusimos la meta de ver cómo hacíamos para darle una herramienta, porque la ley no saca botella, pero le estamos dando una herramienta para que no haya excusa. Porque botar una botella, o sea, despedir a una persona que no trabaja, no te lo impide nada. No hay nada que blinde una botella. Pero con esta herramienta ya puesta en la ley que se llama desvinculación laboral y que la consensué con la doctora en el pleno, porque nos fuimos por todos lados. Esto no fue de que esto es lo que me da la gana y aquí está. Nosotros consensuamos con todos los que pudimos y los técnicos para que fuera algo viable, que no fuera inconstitucional, que se pudiera aplicar y que sirviera. Y esa es la herramienta que hay hoy para poder, si los reglamentos cambian y si la gente no quiere, la ley está arriba de todo. Así que puedes votar a alguien. ¿No nos va a costar un montón de plata si votamos a un montón de funcionarios? No, es que nos cuestan vidas humanas si nosotros tenemos allí personas que no están capacitadas para las decisiones que hay que tomar. En los fondos de inversión que hablabas, si tú tienes botellas, personas que no están capacitadas para esos puestos y tienes 5, 6, 7 asesores que están allí de balde, no logran capturar los intereses que se tienen que traer. Yo he tenido conversaciones con funcionarios que son de terror, de que, es que el banco no sabía que nos tenía que dar los intereses y yo lo peleé y peleé y peleé hasta que nos lo dieron. Explíqueme eso. ¿Qué es eso? Hay botellas en todos lados, gente que no sabe cómo tiene que hacer el trabajo y qué leyes tiene que cumplir. La Caja del Seguro Social se drena cada vez que una persona no hace lo que tiene que hacer. Y eso es en dinero. Ahora vámonos a salud. ¿Sabe cuántas personas mueren por negligencias, porque no hay insumos, porque a alguien se le olvidó apretar un botón o porque en una clínica del interior se dañó un UPS de un aparato que es el que hace las pruebas de laboratorio y por eso te dicen no podemos darle los resultados? La gente se muere por eso. Entonces, ¿qué nos cuesta más? Nos va a costar una limpieza, sí, pero también tiene que ser progresivo, ¿no? Esto no es aprender y apagar la luz, esto tiene que ser un proceso, pero ya hay una herramienta para ver si logran con voluntad cambiar el servicio, el mal servicio que se da, voltear la tortilla y empezar a enfocarse en el ser humano. Diputada, ¿los sorprendió a ustedes también las propuestas que llegaron en el último momento? Bueno, le voy a decir que no. Yo la entiendo, a la doctora Yarelis, yo la entiendo, pero nosotros estuvimos trabajando, como nosotros no pudimos participar en la Comisión de Salud, cuando abrieron a hacer consenso y empezaron los diputados a trabajar, nosotros vimos un montón de, más de 40 personas entrar y salir, y habían varios de la bancada de Vamos, trabajando, entrando y viendo, y ahí fue cuando nosotros logramos, fueron varios días, logramos fusionar el observatorio del asegurado con una figura que nosotros introducimos que se llama el defensor del asegurado. Y esa propuesta ayuda a tener esta figura robusta que ayude a que le puedan dar el tuquite hasta el director, que puedan fiscalizar y el ciudadano pueda meter demandas y denuncias por negligencias, etc. En esos días que participamos de esos consensos, logramos hacer ese tipo de fusiones y allí empezamos a ver todo. Se estaba construyendo porque es lo que dice la doctora, de lo que salió de la Comisión de Salud se hizo otra ley prácticamente. Pero eso es lo que quiero ver. O sea, fueron reuniones en las que se lograron consensos, pero no fue debate en el Pleno. No, porque los consensos no se pueden hacer en el Pleno porque el protocolo no lo permite. O sea, cada vez que tú te paras, tú tienes que hacerlo fuera de micrófono porque tienes que ir a hablar con la gente. Esto es como en la escuelita. Hey, vamos a hacer una reunión. Hey, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tú, mira, y yo donde tengo uno puede esto. interrumpir al otro, etcétera, Pues versus claro. en el debate que sí tienes el tiempo. Y eso fue lo que pasó, y ahí está el misterio del día ese que abrimos sesión a las 9 de la mañana, o se invitó a las 9 de la mañana, pero la sesión se abrió a las 9 de la noche. Los diputados estábamos a las 9 de la mañana haciendo consenso y terminando de armar le llaman Frankenstein y yo le digo Frankenberry, porque es buena gente. O sea, no es una ley que agrede al panameño, pero
tenía que ser funcional, tenía que tener cabeza, cuello, brazos, órganos y funcionar. Y cuando todo eso se juntó, ya eran casi las 8 y pico de la noche, la gente que conoce del tema, porque yo me declaro ignorante, yo no soy economista, explicaron, aquí hace falta el 60%. ¿Y qué pasa? Que había un artículo que había propuesto Vamos, que tenía el 60% de la tasa de retorno, pero le faltaban unos puntos para que de verdad se pudiera cumplir eso. Entonces la mejoraron, pero como no se transformó esa propuesta, la gente de RM metió eso nuevo, pero era lo mismo, era la tasa de retorno, y ahí se aprovechó para meter el observatorio, y se corrigieron también cosas que por el apuro estaban mal escritas, sí, etcétera. Pero quiero irme a eso también un poquito, doctora. ¿Qué pasó? Teníamos una ley, y vamos, esta es de primer grado, lista para tercer debate, y no decía que era el 1 de marzo y hubo que echar. Perdimos un día en eso, diputada. A ver, yo no sé a quién le tengo que echarla con ustedes. Ustedes las dos son diputadas y estaban allí, pero ¿qué? ¿Quiere que le diga algo? Por favor. La responsabilidad de eso es de toda la Asamblea. Por eso lo digo. Ustedes son... No, porque pasa precisamente por eso, por estar con el apuro. Y precisamente es a lo que me refiero cuando meten ese montón de modificaciones al final que no dan tiempo. Así como metieron el observatorio, que estoy totalmente de acuerdo, metieron esta parte de esta modificación que es garrafal. Lo del 10%. Lo del 10%, que si hubiéramos estado en debate tal vez se hubiese podido corregir. Pero como no hubo tiempo de ese debate y todo es en apuro porque hay que hacer la ley, porque hay que hacer... Sabemos de que hay una necesidad en el país de que tenía que ser, pero no así de esta forma. Igual nos pasó en el primer debate. Por estar con el apuro y el apuro, salió un texto único que al final la misma comisión tuvo que después hacer unas correcciones y unas modificaciones porque lo que se presentó no fue exactamente lo que se votó. Entonces tuvimos que volver a presentar. Pero el apuro trae cansancio y trae este tipo de errores. A ver, quiero preguntar esto. Apuro, es decir, la ley llegó a la Asamblea el 6 de noviembre y está saliendo el 11 de marzo. Bueno, 11 de marzo el segundo debate, pero si los vamos hasta el 14 de marzo, es decir, 4 meses y medio, creo que el diputado Camacho lo decía, esto no es tan probatiente si hablamos de que la ley estuvo 4 meses en la Asamblea. Mira, te voy a decir la verdad, en el 2005 yo recuerdo que se hizo igual la ley que creo que era del 17, ahora sí se llamaba la ley, y todos aplaudieron y todos felices. Y tuvo que regresar nuevamente a la Asamblea Nacional y demoraron 6 meses para sacar lo que era la ley de 2005. Nosotros aquí no, pero hemos eso trabajado... fue después del lío en la calle y cuando las protestas y todo lo demás, y se llamó al diálogo por concertación y una cosa más. Y tuvo que volver a regresar y volver a hacer, y demoraron, lo que me refiero es que 6 meses para hacer eso. Nosotros en primer debate demoramos 3 meses y con todo que fue corredera total, porque tuvimos que hacer esas consultas, porque nos dedicamos también a hacer estas consultas con la participación ciudadana, y de verdad que es una ley tan técnica que necesitas tener tantos conocimientos actuariales, financieros, que no cualquiera te puede estar opinando en efecto, pero escuchar a tantas voces y sentir la presión de muchos grupos también por parte del Ejecutivo, por parte de los movimientos sociales. Aquello fue una presión enorme y nosotros tener esa capacidad de poder seleccionar lo mejor que tenía cada una para poder hacer un texto único y que al final lleguemos al Pleno y más de 200 artículos nuevos. Era volver a hacer una nueva ley. Entonces decía, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aquí hubo primer debate. Exacto, si había representación de todas las bancadas allí, de la mayoría. A mí me daba mucha risa todo eso, porque de verdad me acuerdo que el compañero Neftalí metió como 70 artículos que los últimos días, pero era, ¿sabes qué? Es la participación lo más importante. El que se quedó mirando, criticando y oponiéndose a todo, no hizo patria. Porque allí es lo que, yo sé lo que siente Yarelis de que no estaba el artículo como ella lo quería. Hay un montón de artículos que no están como yo quisiera y como mis compañeros de Moca quisiéramos. Pero hacer consenso significa ceder algo para que el otro también ceda y llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo, por lo menos a mi juicio, no le hace daño al panameño. O sea, la gente va a seguir teniendo su jubilación, no es privatizado, se va a fiscalizar mucho más, pero el papel aguanta todo. Para darle vida necesitamos ahora impulsar que el director y la junta directiva tengan la voluntad de hacer cumplir la ley. Eso es importante y el ciudadano y los diputados y todos los funcionarios y el gabinete tenemos que hacer nuestra parte. Diputado, usted a final de la semana en el debate se quejó de los colegas
que no dijeron nada durante buena parte de la discusión y que después entonces... ¿A qué era eso, La diputada, verdad por que favor? es frustrante cuando tenemos 3 meses en primer debate, en donde fueron diputados, en donde preguntaban, en donde participaban, en donde daban sus propuestas, llegar a un pleno donde hay muchos que están con la boca cerrada, no opinan, no hacen preguntas, atacan, y a la hora de la hora votan, o ya sea por conveniencia o por, digamos que convicción. O sea, a mí me queda mucho la duda de esto, porque si tú estás viendo que estamos haciendo un trabajo grande y tú no opinas, o sea, aquí lo importante somos escogidos para representar los intereses del pueblo. Ya sea que opines uno, opine lo otro, pero opina y defiende los intereses. Entonces hay personas que sencillamente desaparecieron totalmente de la faz y luego para la votación solamente... ¿Por quién tengo que votar? A ver, ¿cuál? O sea, no hicieron la tarea, ¿no? No hacen su tarea. Entonces, esto es responsabilidad de todos los diputados. Leer, prepararse, opinar, aunque sea para uno o para otra tendencia, pero opina. Para eso fuimos escogidos, ¿no? Así fue. Se me acabó el tiempo, diputada. Yo no la puedo decir, tengo una pregunta corta y no la voy a comprometer porque sé que íbamos a hablar de Caja de Seguro Social solamente. ¿Habrá cambios en la bancada de Vamos después de los episodios de la semana pasada? Por supuesto, todo es enseñanza. Estamos aquí para crecer, para hacer lo mejor para el país. Y yo quiero mandar un mensaje a toda la población que yo sé que cree en nosotros, en esta bancada independiente que está haciendo su mayor esfuerzo. Sin lugar a dudas, vuelvo y repito, esta ley de la Caja del Seguro Social, muchísimos artículos salieron de Vamos y lo defendí en primer debate, pero salieron del consenso por mayoría y democráticamente los escogimos. Sin embargo, bueno, tuvimos esta división en el tema de las ideologías. Pero créanme que estamos aprendiendo muchísimo y estamos haciendo los correctivos para representar dignamente como se merece Panamá. Me quedo con eso. Gracias, diputada Grace Hernández, por Bueno, acompañarnos. yo sí me quiero despedir un Por momentito. favor, siempre. Por más que la ley no quedó como nosotros queríamos los de Moca, sí pudimos luchar y hay un artículo que logra que saquen a las botellas. 170 millones de dólares al año en botellas, ahí hay plata, hay recursos. Así que ahora la junta directiva tiene que salir y dar la cara y el director tiene que hacer el trabajo. Panameño, esté atento. Me quedo con eso. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en El Radar. Amigos, nos acompaña nuestro invitado de hoy, analista internacional, Daniel Sobato. Qué bueno que estés con nosotros, Daniel, porque a veces nos quedamos mucho en lo local, pero queremos ver lo que pasa en Panamá y también lo que pasa afuera, y un poco lo que pasa en Panamá visto desde afuera. Y para eso estás con nosotros esta mañana. Uno de los problemas que ha enfrentado Panamá es Donald Trump. Yo recuerdo el presidente Mulino cuando tomaba posesión hablaba del tema de la Caja del Seguro Social, del tema de la mina, del tema de Río Indio y los embalses y proyectos importantes que hay que hacer, pero Donald Trump ni siquiera estaba en escena, vamos, no había ganado las elecciones y mucho menos tomado posesión. Gana las elecciones Trump y en diciembre, antes de ser presidente, se refiere a Panamá. Y cuando toma posesión en su discurso, menciona a Panamá varias veces, no menciona al resto de los países de la región, menciona a Panamá. Donald Trump cumple ahora 50 días, que, digamos es la mitad de esos famosos 100 días que han establecido los presidentes de los Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene Daniel Sobato ahora que han pasado los 50 primeros días de Trump? Mira, Eduardo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa y conversando con tu audiencia. Han sido 50 días dramáticos e inéditos. No recuerdo ningún otro presidente que en tan solo 50 días haya generado la disrupción en materia geopolítica, en materia comercial, iniciando una verdadera ya guerra comercial a través de aranceles y generando 3 cosas que para mí son importantes. Un altísimo nivel de incertidumbre, mucha volatilidad, incluido en los mercados financieros como estamos viendo, y una sensación de caos. Hay una sensación de que nadie tiene el control de lo que está pasando. Y entonces creo que es muy importante no esperar otros 50 días porque vaya a saber qué van a pasar en los otros 50 días y concentrarnos en este balance de estos primeros 50 días. Y yo creo que el tema central es disrupción que genera alto nivel de incertidumbre, de volatilidad y de caos. Ahora, Trump es políticamente incorrecto.
para usarlo de alguna forma en todo. Te voy a contestar. Sí. Correcto es políticamente incorrecto. Y yo soy de los que creen de que la personalidad define la política. Y entonces lo que estamos encontrando es un Trump que regresa a la Casa Blanca cuando todo parecía que era imposible. Era imposible que hubiera ganado la primera presidencia y parecía imposible que hubiese ganado la segunda. Por eso yo en mi vocabulario ya quité la palabra imposible. Sí. Digo, es altamente improbable, pero Trump nos está demostrando que muchas de las cosas que eran impensables o imposibles están ocurriendo. Yo veo tres características. Primero, este Trump que regresa está cumpliendo con sus promesas de campaña. Nos puede gustar o no nos puede gustar. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Pero Trump está diciendo, yo prometí esto y estoy cumpliendo. A través de esta pasión que tiene por firmar órdenes ejecutivas y en muchos casos bypaseándose al Congreso. Lo segundo es que viene recargado, tiene mucho más poder en términos de mayoría en ambas cámaras, tiene mucho más poder porque tiene un gabinete ahora que no solamente le es leal, sino que le es totalmente incondicional. Y tercero, tiene muy pocos, de momento, frenos institucionales que le pongan algunos límites o líneas rojas. Esto para mí es tremendamente peligroso porque para mí el elemento diferenciador de esta segunda presidencia, además de esto, más poder, más leales, más incondicionales, menos frenos, es que no tiene tiempo, Eduardo. Porque Trump sabe de que en noviembre del año que viene va a tener una elección de medio periodo. Y si en esa elección le va mal, él puede perder la mayoría en una o en ambas cámaras. Pero lo peor de todo, Trump sabe que no tiene un segundo periodo. Y por lo tanto, tiene un sentido de urgencia. Por eso lo vemos con este nivel de ansiedad, queriendo hacer todo con la mayor celeridad posible, porque lo único que no tiene Trump en este momento es tiempo. Antes de entrar a Trump y Panamá, este Trump que llega con esteroides, digamos así, esta versión Trump 2.0, firmando órdenes ejecutivas desde el primer día por montón, que incluso al órgano judicial de ellos no les da tiempo de déjame leer esta orden para recurrir ante un juez a ver si la para, ¿no? Así es. Eso para mí es una estrategia que él está aprovechando porque dentro de esta configuración que estamos haciendo del escenario político en Estados Unidos, una de las variables clave es que no hay oposición. El Partido Demócrata quedó totalmente sin brújula, totalmente disminuido y en este momento sin liderazgo. Así que lo que ha hecho en estos 50 y tantos días ha sido inundar la agenda. La agenda de los últimos 50 y tantos días ha sido únicamente sobre Trump y desde Trump. Trump es el que le ha ido colocando a veces minuto a minuto, a veces cada hora, temas. Y por lo tanto ha saturado y da esta sensación de caos de que te supera poder entender. Para mí hay algunas preguntas claves que tenemos que hacernos. Primero, esta cantidad de acciones y de decisiones, ¿tienen una estrategia? ¿Hay un plan? ¿Hay una brújula, un norte? ¿O lo que está haciendo Trump es jugando a ensayo y error y después trata de justificar que sí hay un plan? A mí me parece que de momento lo que estamos viendo es que él está probando qué le funciona y qué no le funciona. Segundo, ha puesto patas para arriba este orden internacional que nosotros conocíamos y las reglas de juego. Es decir, ya no hay más un orden internacional basado en principios, por ejemplo, como el tema de la integridad territorial, sino prevalece la fuerza. Y ahí hay unas características dobles de la política exterior de Trump que hay que tomar muy en cuenta para después ver el caso de Panamá. Trump tiene un estilo de política exterior transaccional con los que tienen fuerza, con Putin, con Xi. Negocio, qué te doy, qué me das, etc. Pero con los más débiles es totalmente depredador. Es una política de chantaje que viene y te va imponiendo o aranceles o decisiones o imposiciones para maximizar sus objetivos y sus intereses. Y no te aprieta de una sola vez, te aprieta y te suelta un poquito, te aprieta y te suelta un poquito, porque esa es la manera como ha ido sacando concesión tras concesión. Lo ha hecho, por ejemplo, con México, con lo cual no ha habido una crisis, pero a la pobre presidenta Sheinbaum tiene que ir cada 3 o 4 semanas a rendir cuentas de si se portó bien o no, para que le dé un nuevo plazo para que no le imponga
los aranceles. Así que ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta, su estilo de política exterior. Este Trump transaccional sube aranceles, hay un desplome en la bolsa, aguanta los aranceles. Es decir, hay un poco de ensayo y error en eso, ¿no? Absolutamente. Y en el caso, por ejemplo, Elon Musk lanza un cohete al espacio, explota el cohete, o sea, mal ensayo. Las acciones de Tesla caen y Donald Trump se compra un Tesla y lo maneja en el patio de la Casa Blanca acompañado del dueño de la compañía. ¿Qué es eso, Eso Daniel? es cleptocracia, eso es gravísimos conflictos de intereses, eso es el estilo Trump. De una manera u otra, Trump, yo siento que él no se percibe como un presidente que ha sido electo democráticamente, que hay que reconocerle, fue electo en unas elecciones con legitimidad. Él se percibe más como un emperador, como una democracia imperial en la que él le molesta tremendamente que haya límites. ¿Quiénes son los únicos que le están poniendo ciertos límites? Un poquito la prensa, parte de la prensa, porque otra ya se ha acomodado Sí. a sus gustos, y sobre todo algunos jueces. Y ahí viene una pelea de fondo de Trump con ciertos jueces como diciendo, oiga, a ustedes no los han electo, yo tengo un mandato popular, yo tengo que hacer mi agenda y por lo tanto no quiero tener límite. Es más, en el discurso de Estado de la Nación llegó a compararse con George Washington, pero no solamente se comparó, dijo que George Washington estaba en segundo lugar y que él en 40 y tantos días era el mejor presidente que había tenido Estados Unidos en toda la historia. Ese es el personaje con el cual estamos lidiando, que a su vez, hasta ahora, cada vez que alguien lo enfrentó, él dobló la apuesta. Si los canadienses le dijeron, tú me pones el 25 y yo te pongo el 25, inmediatamente dijo, yo te lo subo a 50. Si los europeos le dijeron, yo también te pongo impuestos para... El aluminio y el acero. Exactamente. ¿Qué le dijo él? Yo te subo para los vinos, etcétera, al 200%. Si Petro le dijo, no pueden aterrizar los aviones, le dijo, te aplico inmediatamente el 25%. Y hasta ahora le ha venido dando resultados, salvo con Putin, salvo con Xi, que son los dos otros grandes poderes con los cuales él va más con una política transaccional y no depredadora y chantajista y de imposición. Una vez decíamos, Donald Trump es el más latinoamericano de los presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Tú le llamaste democracia imperial, pero en otro escenario, Trump pareciera estarle poniendo a una oposición las cosas en bandeja de plata. Sin embargo, los demócratas No están. no están. No están. Eso voy, ni siquiera para decir, vamos, están. tienen un escenario ideal No están para en este rebatir momento. todo lo que hace Trump y no vemos a los demócratas. No están en este momento. Cuando él dio su discurso de State of the Union hace 2 semanas, era patético, porque las cámaras enfocaban a los republicanos aplaudiendo cada minuto y medio y a los demócratas prácticamente sufriendo, y los niveles de respuesta que por lo general en la tradición norteamericana se dan inmediatamente después del discurso del presidente fueron aceptables, pero no del vigor político como para hacer un contrapeso. Hoy la democracia en Estados Unidos corre el riesgo de un exceso de lo que nosotros en América Latina llamaríamos un hiperpresidencialismo que rompa todos los checks and balance y que concentre demasiado poder en el Ejecutivo y que lleve a la democracia norteamericana a un debilitamiento del Estado de Derecho y a un deterioro que haga de la democracia latinoamericana, de la democracia norteamericana, una situación de régimen híbrido. Es decir, hay riesgo de que la democracia norteamericana pierda calidad si Trump sigue teniendo este estilo de hiperpresidencialismo. Traigamos el asunto a Panamá. Alguien decía una vez y comparaba a Donald Trump, dice, cuando tú caes preso, tú tienes que demostrar en la cárcel que eres un rudo y tú te buscas a alguien y lo agarras a golpes. Pero en vez de buscarte un enemigo, te buscaste al que sabías que le podías ganar y le has dado a Canadá, que ha sido un eterno aliado de los Estados Unidos, Dinamarca y a Panamá, que se consideraba amigo de los Estados Unidos y resulta que Donald Trump ha golpeado a Panamá y lo sigue golpeando cada vez que puede. Excelente punto, Eduardo, porque esa es otra de las características que estamos viendo de la nueva política exterior. Primero, Trump, vuelvo a insistir en el punto que puse anteriormente, no seguía por principios y valores, como veníamos viendo hasta hace poco, sino por una suerte de ley de la selva, ley de la jungla, donde aquí los poderosos imponen sus intereses.
hay que unir dos palabras. Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, y America First. Y por lo tanto, eso es lo que está haciendo Trump, poner siempre a Estados Unidos en primer y único lugar para hacer, supuestamente, según él, grande América, a Estados Unidos nuevamente. No Americas, sino a Estados Unidos, América. Segundo, no le gusta el multilateralismo. De hecho, se fue saliendo de varias organizaciones del sistema de Naciones Unidas, incluso del Acuerdo de París sobre cambio climático. No le gustan las alianzas, que era el elemento favorito para Biden. A él le gustan más relaciones bilaterales. Yo me pongo de acuerdo con Putin, negociamos un cese del fuego en Ucrania, después le avisamos a Zelensky, invitamos a Zelensky y yo arreglé ese tema. Lo mismo hago con Gaza, etc. Cuarto, es un estilo, por un lado, que podríamos llamar aislacionista, pero expansionista al mismo tiempo. Y dice que Canadá sea el estado número 51 de Estados Unidos. Quiero tomar posesión de Groenlandia porque es importante en términos de recursos y en términos estratégicos. Quiero recuperar el canal de Panamá. Esos son los estilos. Y el último elemento, muy preocupante, es que por lo general Estados Unidos en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, los últimos 80 años, ayudaba a sus amigos, a sus aliados, y le pegaba duro a sus enemigos. Ahora ha cambiado. El mayor cambio que hemos visto es la relación con Europa. Ese es el mayor cambio geopolítico. Es decir, una relación de 80 años basado en el principio de solidaridad del artículo 5 del acuerdo de la OTAN, está hoy prácticamente fracturado y Europa está tomando la decisión de decir Estados Unidos con Trump ya no es confiable, nosotros tenemos que proveernos nuestra propia seguridad y por eso estamos viendo una Europa que había sido declarada zona de paz, rearmándose hasta los dientes, invirtiendo 800.000 millones de euros. Incluso Alemania, que tenía una disciplina fiscal perfecta, dijo, no, señores, este es el momento de que tenemos que invertir particularmente en infraestructura y en defensa. Esos cambios están alterando por completo las relaciones, agravado porque los otros con los que se está pegando duro son sus dos vecinos principales, Canadá al norte, México al sur, y un aliado estratégico como es Panamá, que ha sido muy leal, el cual lo está realmente haciendo bullying tras bullying. Pero a eso voy. Decirle a Canadá que se convierta en el Estado 51 es una idea que puede incluso enamorar a algunos canadienses, así como los otros que están en contra. Y pelearse comercialmente con México, diciendo lo que se producía aquí en Estados Unidos ahora se produce en México y por eso un norteamericano perdió trabajo, también es una idea. Pero decir que los chinos controlan el canal de Panamá no es una idea, es una mentira. Correcto, pero en el arsenal diplomático dijimos política transaccional para los fuertes, política depredadora para los débiles. Hay una muy buena cantidad y dosis de mentiras, no solamente en materia de política exterior, es que Trump miente descaradamente. Creo que fue el Washington Post, antes de que lo comprara Jeff Bezos, que dijo que en la primer presidencia de Trump había mentido más de 30.000 veces. La mentira y una nueva mentira y una nueva mentira forma parte porque él es de la teoría de la realidad paralela, Eduardo. Es decir, hoy no hay una verdad. Él tiene su verdad y dice los chinos están controlando el canal de Panamá y uno le puede dar todas las evidencias que uno quiere para demostrar y él va a seguir diciendo. Estaba obsesionado con los puertos. Bueno, ahora los puertos ya no están más ni en esta empresa de Hong Kong, ahora está en manos de BlackRock. Y aún así ahora dijo, bueno, perfecto, pero ahora lo que quiero es que el Departamento de Defensa evalúe la posibilidad de enviar tropas a Panamá. Esto es lo que te decía antes. No es una presión de una sola vez para matarte. Te va debilitando, te va condicionando, te va arrinconando paso a paso y te va sacando concesiones. Dame esto en materia de deportaciones, dame esto en materia de migraciones, dame esto en materia de seguridad, dame esto en materia de lucha contra el narcotráfico, dame esto con el tema de los puertos y ahora te agrego otra adicional. Nunca está satisfecho y el caso de Panamá para mí es muy preocupante por lo siguiente, como muy bien dijiste. Lo dijo una vez electo, pero todavía no había tomado posesión. Acá se dijo, una vez que tome posesión le vamos a contestar. Lo dijo en su discurso de toma de posesión, algo inédito en la historia de Estados Unidos. Y lo dijo en el State of the Union, cuando le dijo al final
a Marco Rubio y lo nombró y le dijo, Marco, tú estás encargado, tú eres el responsable de recuperar el canal y si no lo logramos ya sabemos a quién echarle la culpa. O sea, toda la presión. Vino el jefe del Comando Sur, supuestamente ahora en abril va a venir el secretario de Defensa. El secretario de Defensa. O sea, yo veo que está aumentando cada vez más la presión sobre Panamá y es un personaje que no es fácil poderlo complacer. Ahora, eso no era una promesa de campaña de Trump. Él se metió en el tema Panamá después de que ganó. Todas las decisiones geopolíticas, como el tema de Groenlandia, como el tema del Canal de Panamá, no estaban en la agenda de la campaña electoral. Sí estaba el tema que es de fondo para mí y que no hay que perder perspectiva. El tema de fondo aquí es que dentro de la política exterior de los Estados Unidos, el enemigo ya no es Rusia. El enemigo del siglo XXI que hay que contener es China. Y la gran batalla de competencia en el siglo XXI va a ser entre Estados Unidos y China para ver quién se queda con ese liderazgo. En esa contención de China aparece en parte como una justificación basado en mentiras el tema del Canal de Panamá. A eso voy. ¿Qué gana Trump con el tema de Panamá como tal? O sea, Panamá, este país, ya se explicó aquí en este programa el domingo pasado, los números de la mercancía que pasa por Panamá realmente no es que impacta realmente la economía de los Estados Unidos, mucho menos controlando los precios del peaje por Panamá le va a bajar eso los costos a los ciudadanos americanos cuando compren cosas en el supermercado. Por ahí no va el tema, Eduardo. A ver, ¿por dónde va? El tema va en que volvemos a un mundo donde, en la perspectiva de Trump, esto es un mundo en el que va a prevalecer los hombres fuertes y los países fuertes. Y hoy los hombres fuertes y los países fuertes son tres. Él, Putin y Xi. Y de una manera u otra, en ese estilo transaccional, es decir, vamos a dividir un poco las áreas de influencia. Yo me voy a quedar con todo lo que es el hemisferio occidental, Rusia se queda con lo que es Eurasia y China se queda con todo lo que es el tema del sudeste asiático, el este asiático, y ahí está el tema muy peligroso de Taiwán. En esa configuración de que cada uno tiene un área de influencia, el Canal de Panamá geopolíticamente, no comercialmente, geopolíticamente juega un papel fundamental, porque si no te tenés que ir hasta el Estrecho de Magallanes para darle la vuelta al Atlántico-Pacífico. El tema de Groenlandia juega un papel fundamental desde el punto de vista incluso geopolítico, pero además desde el punto de vista económico por el tema de las tierras raras y los minerales que se requiere. Así que lo que él está mirando es este mundo donde él necesita hacer una suerte de doctrina Monroe actualizada al siglo XXI y esta es su área de influencia y quiere sacarse todo lo que pueda de encima a China. Ahora, a eso voy. ¿Le pega a Panamá para decirle a China, te pegué? Es decir, el tema de irse al Estrecho de Magallanes, o sea, Estados Unidos no tiene ningún problema con el Canal de Panamá. Lo usa a su antojo, pagando, claro, ¿no? Siempre que cumpla las normas. Lo que pasa es que en un caso de conflicto, y él es una persona que piensa en términos de conflicto porque su propia manera de hacer política genera conflicto, quiere tener la seguridad de que tiene control absoluto del canal. Yo creo que vamos a ir viendo diferentes modalidades. La modalidad última sería que venga y tome posesión por la fuerza. Y yo creo que eso no sería... de momento no creo que es viable, pero no hay que descartarla por completo. Creo que va a ir poniendo concesión tras concesión. Ya despejó el tema de los puertos, ya están en manos de BlackRock, la gestión obviamente, y lo que va a hacer ahora es cómo ir quizás aumentando presencia de fuerzas militares en Panamá, buscar algunos esquemas de cooperación. Por ejemplo, ahora veo de que las mismas fuerzas que eventualmente, en un caso hipotético, podrían llegar a invadir a Panamá son las que van a formar y capacitar a las fuerzas de seguridad de Panamá. O sea, el que te va a invadir te está capacitando, supuestamente. Entonces, diferentes programas de cooperación que hagan y justifiquen presencia militar como para garantizarse de que ellos están en el terreno y si tienen que actuar de manera rápida van a tener el control. ¿El tema de los migrantes podría ser uno de esos? ¿O una excusa? El propio Mulino dijo, la frontera de Estados Unidos al sur no es Texas, sino Darién. Y tiene razón. Le abrió la puerta. Y tiene razón. Yo creo que el tapón de Darién es por donde empieza
el flujo de migrantes, Sí. aunque el mismo presidente Molina ha dicho Ya que se- se ha ya cerró. reducido en un 98%. Pero ese tema, el tema del combate a todo lo que tiene que ver con organizaciones del crimen organizado, tipos de cooperación de otra naturaleza, el tema de drogas, asistencia técnica en el manejo del canal, en algunas técnicas, o sea, todo el tema de ciberseguridad, que es otro elemento. Yo creo que van a ir buscando temas para ir generando un esquema de cooperación que justifique que sin llegar a tomar el canal haya una suerte como de supervisión de Estados Unidos. Para mí este es un temazo, un problemón muy grande para Panamá, que no solamente no ha terminado, no basta con decir miente, no basta con decir el canal es panameño y va a seguir siendo panameño. Este es un tema que va a requerir de un gran esfuerzo diplomático de negociación de parte de Panamá para poder lidiar con un Trump en el cual si tú le das concesión tras concesión, nunca lo terminas de satisfacer. Me voy a quedar con eso. Aprovecho que Daniel Sobato está aquí. Tengo una ñapa. Perdona, Daniel, que te saque del tema. OEA. ¿Qué pasó esta semana? Iban a escoger al nuevo secretario general. Había 2 candidatos. Uno de repente no estuvo. Dice que lo bajaron. Lo bajaron. Al final, por consenso, Lo queda bajaron. el... Ramdín. Por primera vez alguien del Caribe en la OEA. Hay como una especie de pacto no escrito en que no sea los Estados Unidos que controlen la OEA, ¿no? Mira, sí, pasó, ¿te acuerdas hace años atrás algo similar con lo del BID, no? Sí, Pero que al final, pusieron a Claver Carone, que si no tiene el escándalo, no lo sacan, ¿eh? Que ahora está como enviado especial Sí, para América Latina. además, O sea, lo sacaste por por, un lío de una faldas. puerta y entró por una ventana. Sí. Y con más poder desde esa ventana. Mira, todo parecía indicar de que el candidato Ramírez Lescano de Paraguay iba a ser el próximo secretario general. Y que estuvo aquí en Panamá buen tiempo. él, Exactamente. Pero hubo una reunión con motivo de la toma de posesión de Orsi como nuevo presidente en Uruguay. Y ahí se reunió Lula, se reunió Petro, se reunió Boric, se reunieron otros presidentes y dijeron, oye, mejor tratemos de buscar un secretario general. No tengamos un Almagro 2.0, porque la verdad, en esta coyuntura. Y entonces cambiaron radicalmente su voto y pasaron de apoyar a Ramírez a apoyar a Ramdín, y eso descolocó por completo a Paraguay. Se le sumaron después inmediatamente otros, y yo creo que Paraguay, viendo los números, hizo muy bien en bajarse y lograr. Viene una situación muy importante. Vamos a ver qué hace Ramdín, porque la cercanía de Ramdín con Venezuela y con otros países, Y el lío del Esequibo ahorita. y el tema del Esequibo con Guyana, etcétera, vamos a ver cómo se mueve él. Pero acá hay un tema central, igual que con la OTAN. Más del 50% del presupuesto de la OEA lo pone Estados Unidos. O sea que el apriete yo creo que va a venir en términos. Y no hay que descartar que si a Estados Unidos eso no le sirve o no le conviene, se salga de la OEA. No digo que lo vaya a hacer, pero es un Conociendo tema... a Trump, sí. Conociendo a Trump, Es posible. Pues. es un escenario que es probable y posible. Gracias por la ñapa. Disculpa, Daniel, Al porque no lo contrario, teníamos en al agenda, pero contrario, creo que era al un tema que había contrario. que Una tocar. sola cosa nada Por más que me favor. parece fundamental. En materia de América Latina, fíjate, hasta ahora el tema de la iniciativa de la política de Trump ha llegado básicamente hasta Panamá. Se metió lo de Venezuela puntualmente y se metió lo de Colombia porque hubo ese conflicto diplomático que duró apenas 24 horas con Petro. Hay que ver qué pasa con la política exterior de Trump con estas mismas características de querer empujar y sacar a China cuando avance sobre América del Sur, porque ahí China es el principal socio comercial de Brasil, de Chile, etcétera. Entonces no va a ser tan Chancay fácil. en Perú, Tiene tal vez. Chancay en Perú, así que ahí hay que poner atención. Y segundo, de momento los países de América Latina han optado por no enfrentar a Trump. O lo complacen o lo adulan, como en el caso de Milei, como en el caso de Bukele, o cumplen con sus deseos, o bien tratan de evitar y ponerse debajo de la mesa porque nadie quiere en este momento enfrentarlo. Y eso está generando que no hay ninguna iniciativa a nivel regional latinoamericano en que los presidentes hayan dicho, oye, ¿cómo enfrentamos a Trump de manera coordinada? Mientras La siga entretenido con bilaterali- Panamá, que siga metido con Panamá y que no mire para acá. Exactamente. Esa es la postura. La bilateralidad es lo que está prevaleciendo.
Y de una manera u otra el conflicto con México y el conflicto con Panamá y eventualmente el conflicto con Venezuela sirve como de paredón para que los países de América del Sur digan mejor en este enredo de momento no nos metemos. Gracias a Daniel Sobato por acompañarnos esta mañana en el radar. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Amigos, es el momento de ver qué dibujó Hilde Sucre desde Aguadulce para hoy en el radar. Bueno, se inspiró en Donald Trump y lo que hablábamos con Daniel Sobato esta mañana. Me voy a tomar el canal a la fuerza, ciertamente parte de esa actividad. Donald Trump, narizón, como mentiroso, como Pinocho, pero esa nariz mentirosa también lo convierte en, no sé, un arma, pudiéramos decirlo así. Es el trazo de Hilde para el día de hoy y que Panamá debe atender. La publicación del final de la semana era que el presidente de los Estados Unidos habría solicitado a sus generales un plan para tomarse el canal de Panamá o aumentar la presencia militar en Panamá con ese fin, situación que ha generado reacciones durante todo el fin de semana. También se aprobó en tercer debate las reformas a la ley de la Caja del Seguro Social. Tuvimos a Dino Mon, quien le tocará lidiar con lo aprobado ahora por la Asamblea, y dos diputadas nos compartieron lo que ocurrió tanto en la transición del primer debate al segundo debate, donde se añadieron y eliminaron cosas al proyecto original, así como lo que se incluyó en el segundo debate y se aprobó finalmente por parte de la Asamblea Nacional. Queda en manos del presidente de la República la sanción o veto, a pesar de que ya se ha anunciado que le recomendaron y él mismo en conferencia de prensa parece estar de acuerdo con el proyecto. La invitación para el próximo domingo a las 9 de la mañana nos acompañen aquí en el radar.